de los partidos que nos acompañan el día de hoy, a la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, al presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, y al coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el licenciado Dante Delgado. Igualmente saludamos a los coordinadores de los grupos parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que se encuentran hoy con nosotros, y a todas las compañeras y compañeros diputados que nos distinguen con su asistencia. Gracias a los medios de comunicación que están presentes el día de hoy y a quienes nos ven también por las redes sociales. Nos dirigimos a ustedes en un momento muy delicado de la vida nacional, y el Frente Ciudadano por México, que ha venido dando pasos firmes a favor de nuestro país, tiene anuncios importantes que hacer el día de hoy, particularmente en lo que corresponde a una iniciativa que se ha venido discutiendo en diversos medios de comunicación y en varios espacios de la discusión pública. El Frente Ciudadano por México está convencido de la necesidad de impulsar una reingeniería al gasto público de tal manera que se combata el derroche de recursos, así como la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los mismos. Hoy ratificamos nuestro compromiso para que el financiamiento público a los partidos políticos se destinen en cosas que les sirvan a la gente. Ya desde distintas trincheras, los miembros del Frente Ciudadano por México han manifestado su intención de orientar el gasto de los partidos políticos. Pero además aprovechamos para poner sobre la mesa la urgente necesidad de articular un plan de austeridad en todas las instituciones del Estado, desde el gobierno federal hasta los organismos constitucionales autónomos, pasando desde luego por la Cámara de Diputados y por el Poder Judicial. Este plan de austeridad debe discutirse en este periodo de sesiones, para que sea incluido en el presupuesto de egresos de la Federación y para que contribuya a atender la crisis que hoy viven miles de mexicanas y mexicanos por los desastres naturales acontecidos recientemente. Voy a tratar de esbozar algunos elementos del contenido de esta iniciativa para después darle la voz a mis colegas coordinadores del Grupo Parlamentario del PAN y del PRD. En este contenido de la iniciativa se plantea la modificación del financiamiento público a los partidos políticos para que exista un esquema de financiamiento privado sostenido por militantes, simpatizantes y mecanismos de autofinanciamiento. Se plantea que esta modificación entre en vigor a partir de este proceso electoral y que por lo menos se replanteen los topes a los gastos de campaña, previendo los riesgos asociados al financiamiento de procedencia ilícita. Se plantea fortalecer la unidad técnica de fiscalización del INE para que cuente con autonomía plena de gestión y su titular sea nombrado por la Cámara de Diputados. Igualmente, se plantea transitar de la espotización al voto informado, estableciendo en la ley una serie de debates obligatorios en el contexto de la campaña electoral. De la misma manera, una limitación a la publicidad gubernamental, que en el último sexenio ha costado nada más y nada menos que 36,000 millones de pesos. Menos privilegios o eliminación de privilegios a la clase política, eliminando seguros de gastos médicos y seguros de vida. Menos burocracia, eliminando también el personal contratado por honorarios hasta en un 50%. En ese mismo sentido, reducción de la mitad del personal con cargos de jefes de departamento y secretarios, subsecretarios equivalentes en otras dependencias. Igualmente, eliminación de oficinas alternas de servidores públicos, teléfonos celulares, gasolinas, viáticos, vehículos, etcétera, así como un fuerte esquema de disciplina presupuestal que le permita a la Cámara de Diputados tener control parlamentario. Estamos claros de la necesidad que requiere en este momento el país
en el marco de su reconstrucción material y moral. Por eso, con este esbozo general de este plan de austeridad y estas medidas que hoy anuncia el Frente Ciudadano por México, estamos esperando de estas medidas aproximadamente un ahorro de 60,000 millones de pesos que se sumarían a los fondos que ya existen para la reconstrucción y en espera de que podamos hacer un reajuste presupuestal de gran calado para tratar de financiar la necesaria reconstrucción del país. Dejo en el uso de la palabra a mi compañero Francisco Martínez Neri. Muchas gracias, Clemente. La posición del Partido de la Revolución Democrática y de la fracción parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados es muy clara. Ir en este momento a la solución de fondo de un problema que se está viviendo en nuestro país. En este momento es incuantificable, y eso hay que subrayarlo, es incuantificable el monto de lo que habrá de erogarse. Hay quienes tienen ya tentaciones y pecados cometidos en contra del pueblo y se aprestan a ir a entregar cheques en este momento como queriendo lavar sus pecados. Nosotros pensamos que es importante proponer medidas de fondo y esas medidas de fondo necesariamente conllevan a revisar los presupuestos de todos los poderes. El Poder Ejecutivo tiene 1 billón de pesos en su presupuesto. Simplemente con que se aplicara el 5%, el 10%, con eso estaríamos seguramente afrontando de una manera afortunada este problema que hoy estamos viviendo. En ese sentido, pues, la fracción parlamentaria del PRD avala la postura que ha tomado el Frente. Estamos en pro de una identidad de criterios, de supuestos normativos que nos lleven a afrontar el problema de una manera contundente. La fracción parlamentaria participa de esta idea y desde luego estamos prestos para defender esta postulación que haremos en la Cámara de Diputados en el momento procesal oportuno. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos, presidenta, presidente, coordinador, amigas y amigos, compañeros legisladores del Frente Ciudadano por México. Estamos a punto de ver un triunfo más de este Frente Ciudadano, que aún ni siquiera llegan las elecciones y hemos dado resultados. Dijimos no al pase del fiscal carnal y lo logramos. Hoy escuchamos a la sociedad y nuestro reconocimiento a los 3 dirigentes de los partidos que lo integran, porque fueron los primeros que de forma clara y contundente de cara a la nación se comprometieron a impulsar la eliminación al 100% del financiamiento público a los partidos políticos. El Frente Ciudadano por México escucha a los ciudadanos e impulsamos sus deseos y buscamos también que esta democracia se siga fortaleciendo. Por ello es que tenemos el día de hoy inscrita esta iniciativa, buscando no solamente contar los centavos, que es a lo que el PRI y el gobierno se quieren enfocar, que es lo que significa el gasto de los partidos políticos. Nosotros queremos que haya un verdadero plan de austeridad y de ahorro para la reconstrucción. Por ello es que también estamos proponiendo un ahorro sustantivo en el Poder Ejecutivo, reduciendo en un 50% todo el gasto de nóminas de honorarios, reducir la alta burocracia del gobierno federal, pero también del Poder Legislativo y también del Poder Judicial. Entrarle a un ahorro de a de veras, no de simulación, no solo aquello que le convenga al gobierno en turno, sino aquello que nos conviene a los mexicanos. Por eso estamos aquí cerrando filas,
buscando que se construya un fondo nacional para la reconstrucción, que haga frente a este desastre que vivimos hoy los mexicanos, por sismos, pero también por las contingencias ambientales. Este frente hoy se preocupa por resolver los problemas de México. Por eso le decimos con claridad al PRI y al gobierno, no bastan los 7,000 millones de pesos que puede representar el ahorro de los partidos políticos. Por supuesto que no bastan. Necesitamos un ahorro que pueda llegar a los 60,000 millones de pesos para hacer frente a este desastre natural y a esta contingencia que hoy tenemos. Por eso, congruentes, consistentes, presentaremos esta reforma constitucional en la búsqueda de hacer las cosas bien y que no sea solo simulación, sino que haya un ahorro, que haya una verdadera reconstrucción, en donde todos hagamos un esfuerzo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos autónomos y, por supuesto, los partidos políticos. Amigos dirigentes, son bienvenidos a esta su casa, en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Claudia Salazar, de Reforma. Hablarán primero los presidentes del Frente Ciudadano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a las amigas, amigos de los medios de comunicación. Agradecer la recepción de nuestros legisladores, legisladoras integrantes de este Frente Ciudadano por México, en donde nos convocamos para poder compartir con ustedes esta ruta que desde hace ya algunos días hemos dado a conocer de manera pública y en donde hemos dicho a nombre del Frente que reconocemos que en este momento estamos viviendo una situación de emergencia. Muchos mexicanos están hoy atravesando por una situación de emergencia y ante este escenario el Frente Ciudadano por México reconoce la obligación de actuar de manera diferente, de manera extraordinaria, escuchando las necesidades y los reclamos que hoy, con justa razón, hace la ciudadanía. Hemos reconocido que el dinero de los partidos, al igual que el dinero del gobierno, al igual que el dinero del Poder Judicial, es dinero de los mexicanos. No se trata de ninguna concesión, no se trata de ningún sacrificio de los partidos, se trata del dinero de los mexicanos. Y hoy los mexicanos nos están reclamando ayuda, nos están reclamando un esfuerzo extraordinario y por eso el Frente Ciudadano hace esta propuesta que ya habíamos anunciado hace algunos días de presentar una iniciativa de reforma constitucional que nos permita renunciar al financiamiento público ante el escenario de emergencia por el que estamos atravesando en nuestro país. Es muy importante el reconocer esta situación, pero también hacer dos precisiones que para nosotros son muy importantes en este escenario lamentable de emergencia. Primero, que a todos los que tenemos acceso al recurso público estamos obligados a colaborar en esta iniciativa, en este reclamo que con justa razón hace la ciudadanía, de poner todos los recursos a nuestro alcance para poder resolver esta situación de emergencia, atender esta situación de emergencia por la que estamos atravesando. Eso quiere decir que los partidos reconocemos la parte que nos corresponde, pero que también esta iniciativa exige la colaboración del gobierno federal para presentar un plan de austeridad real, serio, que permita que el gobierno también participe con una cantidad importante de recursos para la creación de este fondo para la reconstrucción nacional que hoy se hace urgente en su conformación. Este es el segundo aspecto que nos es muy importante compartir y el tercer aspecto que también tenemos que compartir con ustedes es reconocer que no hay confianza actualmente en el gobierno para poner en manos de nuestro propio gobierno, un gobierno al que no nos hemos cansado de denunciar una y otra vez,
gobernadores que todavía estamos trabajando para regresar al país, andan prófugos, todos pertenecen al partido que hoy dice que está dispuesto a entregar 260 millones más o menos en manos de su mismo gobierno, el gobierno de su mismo partido. Nosotros no tenemos confianza en ese gobierno, al igual que muchos ciudadanos. Por eso, lo que proponemos es la creación de un fondo especial, un fondo para la reconstrucción nacional que tenga una auditoría, que tenga una contraloría ciudadana permanente. Pero también lo decimos fuera de simulación, tampoco se trata de proponer nuestro propio fondo con nuestros propios compañeros auditando ese fondo. Se trata de ser serios. Hay una emergencia, hay necesidad de contribuir con el recurso que es de la gente. Aquí nadie está haciendo sacrificios personales, estamos haciendo un esfuerzo obligado que tenemos que atender, pero necesitamos de una contraloría ciudadana, gente probada, gente con trayectoria, que nos dé la garantía de que este recurso va a llegar a quien lo necesita, sin sesgos ni condicionamientos políticos. Ese es nuestro planteamiento, está plasmado en esta iniciativa que van a presentar hoy nuestros compañeros, nuestras compañeras. Queremos hacerlo del conocimiento de ustedes y queremos hacer un llamado también muy responsable a los partidos políticos en general, a que actuemos con responsabilidad, que nos coloquemos a la altura de la situación y que dejemos de lado protagonismos, egoísmos, para ponernos a trabajar y a construir de manera seria este fondo que no lleve más dedicatoria que atender la emergencia que hoy están atravesando miles de mexicanos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Saludo a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a la Presidenta y al Presidente del PRD y de Movimiento Ciudadano. Quisiera yo saludar, por supuesto, también a todas las diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del PRD, de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional. Por supuesto, reiterar nuestra más sincera solidaridad con todas las personas y familias que hoy están sufriendo las consecuencias de los terremotos de los días recientes. Y si me lo permiten, enfatizar tres ideas muy concretas. Primero, hemos escuchado a los ciudadanos y los ciudadanos tienen razón. Hoy, el 100% del dinero destinado a los partidos políticos se debe recanalizar a los ciudadanos particularmente, a quienes han sido damnificados y están sufriendo las consecuencias de los terremotos de los días recientes. Por eso presentamos esta iniciativa de reforma constitucional, que por ser reforma constitucional entraría en vigor de manera inmediata, no hasta el año que entra, no hasta el próximo proceso electoral. De inmediato, el 100% del dinero de los partidos políticos se iría para apoyar a los damnificados de los sismos de los días recientes. Segundo, lo único que pedimos, y se convierte hoy en una exigencia, es que nos aseguremos que ese dinero verdaderamente llegue a la gente que lo necesita. Sería absolutamente inaceptable que políticos corruptos, como ya ha ocurrido en nuestro país, se robaran esos recursos que son de la gente, que son de los ciudadanos. Por eso no estamos de acuerdo en que lo retenga el gobierno federal. Por eso, como ha dicho la presidenta del PRD, planteamos la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, de tal forma que podamos asegurarnos que ese dinero se canaliza a quienes más lo necesitan, a quienes hoy son damnificados de los sismos. Y tercero, todo el dinero de los partidos políticos representa muchísimo menos del 1% del total del presupuesto del gobierno federal. Por eso este dinero no es suficiente. De ahí nuestra exigencia de que el gobierno federal se apriete el cinturón. En esta iniciativa proponemos un verdadero plan de austeridad para integrar una bolsa en este Fondo de Reconstrucción Nacional de 60,000 millones de pesos como recurso inicial para apoyar de manera directa a la gente que hoy lo necesita. Esto implica, sí, el 100% del dinero de los partidos políticos, pero también
reducir en 50% las plazas de los mandos altos del gobierno federal, reducir en 50% todo el personal que cobra por honorarios, eliminar por completo los seguros de gastos médicos con compañías privadas para los funcionarios de alto nivel en el gobierno federal, reducir al 100% viáticos, gasolinas, celulares de los altos funcionarios del gobierno federal y cancelar los gastos que son innecesarios en publicidad gubernamental, solamente conservar los que son estrictamente indispensables en materia de seguridad, protección civil, salud y turismo. Insisto, es una propuesta de reforma constitucional, entraría en vigor de manera inmediata, implica canalizar el 100% del dinero de los partidos hacia los damnificados de los sismos e implica obligar al gobierno federal a apretarse el cinturón para que la bolsa sea de 60,000 millones de pesos en este Fondo de Reconstrucción Nacional. Esta es nuestra propuesta y exigimos que los demás partidos políticos sean conscientes de la situación de emergencia y respalden este planteamiento que es serio, integral, de fondo y de largo alcance. Muchas gracias. Compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios, compañeros dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, compañeras y compañeros legisladores, el Frente Ciudadano por México ha tomado desde su constitución la determinación de llevar adelante un cambio de régimen. El actual sistema político es disfuncional y así lo advierte la sociedad agraviada. Hoy, desde esta Cámara de Diputados, enviamos un saludo de respeto a quienes han sido agraviados en su patrimonio, en la integridad de sus familias por la naturaleza, pero que al propio tiempo una sociedad organizada ha levantado la voz para exigir responsabilidad y exigir respuestas. En ese sentido, se inscribe la respuesta del Frente Ciudadano por México. Se ha escuchado, como lo han expresado Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, la voz de mujeres y hombres que quieren respuestas directas. Y estas respuestas deben darse a través de los mecanismos de participación que hoy aquí de manera puntual han explicado y que nos llevan a concentrar recursos en el Fondo Nacional de Reconstrucción, organismo que es planteado en su concepción en la propia iniciativa que hoy se presenta a consideración de este cuerpo legislativo y que permitirá en los próximos días consolidar la estrategia con la participación de personalidades de la sociedad civil, del mundo académico, intelectual, profesional, con la participación de mujeres y hombres y la destacada presencia de jóvenes que se han significado demostrando su solidaridad en los momentos de luto nacional. Adicionalmente, en el campo del ejercicio político, queremos ratificar la entrega de las prerrogativas
de los partidos del Frente Ciudadano por México, así como la eliminación del financiamiento económico para los partidos y las campañas del próximo año. Pero también es importante subrayar que estamos solicitando tener las elecciones más austeras y más eficaces de la vida democrática del país. Estamos planteando 6 debates presidenciales, 4 debates a nivel de senador, 3 debates en el ejercicio electoral para quienes habrán de renovar la Cámara de Diputados. De lo que se trata es de que haya voto informado, de que la gente sepa que se está hablando de sus problemas y en la atención de sus necesidades. El Frente Ciudadano por México está del lado de la sociedad. De ninguna manera buscaremos que las penas se mitiguen con palabras, tienen que mitigarse con acciones, con la vigilancia de la sociedad organizada, con contralorías sociales, con una verdadera independencia de criterios. Vamos pues hoy aquí a saludar el esfuerzo que habrán de suscribir nuestras compañeras y compañeros legisladores para darle un nuevo rumbo a nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes, tenemos algunas preguntas. Claudia Salazar de Reforma. Buenas tardes. Preguntarles primero por qué hablan de 60,000 millones y en la iniciativa hablan de 48,000. También preguntarles cómo ven esta propuesta que les presenta el PRI de la desaparición de los plurinominales. ¿Cómo se lo van a tomar ustedes que se desaparezca por completo los pluris de diputados y del Senado? También si es que es imprescindible cambiar al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, si eso es una condición para ir a la reforma, para que no se mantenga Gursa en la unidad después de los dictámenes que presentó de Coahuila y Estado de México. Y también preguntarles, pues, cómo ven el desempeño del gobernador Graco Ramírez, que ha sido realmente, pues, el más cuestionado precisamente por la manipulación de las despensas y no se ha oído un pronunciamiento del frente sobre esta situación. Y también preguntarles, perdón, son varias las inquietudes que salen, ¿cómo ven también los coordinadores o los dirigentes de partido la falta de comunicación que hay para las víctimas o los familiares de las víctimas en los predios donde están rescatando gente? La gente está desesperada, no sabe quién les puede dar información, cómo canalizarla, no hay quien se haga responsable de los gobiernos locales, el gobierno federal ni el ejército. Ya se está desbordando esta situación. Si nos pueden ayudar, por favor, con estas preguntas. Con mucho gusto. A ver, contesto una parte, Claudia, y creo que mis compañeras y compañeros dirigentes y coordinadores contestarán otras. Primera, una precisión: los 48,000 millones son solamente por los ahorros del gobierno, es decir, a eso hay todavía que sumar lo que tiene que ver con partidos políticos y otras medidas que están planteadas en la propia iniciativa. Esa sería, digamos, la primera respuesta. Sobre el último planteamiento, nosotros queremos reiterar nuestra máxima solidaridad con la gente que está sufriendo. Entendemos la desesperación, la frustración, estamos aquí para poner la parte que nos corresponde, reiterando, como ha dicho Alejandra Barrales, que este no es dinero de los partidos, es dinero de la gente, de los propios ciudadanos. Nuestra actitud en este momento es simplemente promover que ese recurso se canalice a donde hoy debe ir, ayudar a la gente que más lo necesita y finalmente, por supuesto, hacer una exigencia a los gobiernos en los 3 órdenes de gobierno
para que se apliquen al máximo, con el máximo cuidado, con la máxima diligencia, con el máximo esfuerzo, para dar respuestas inmediatas a la gente que está sufriendo. Le dejo la palabra a Dante Delgado. Muy bien. En relación a la propuesta de eliminación de los representantes populares de representación proporcional, el Frente Ciudadano por México valora que se debe acompañar esta iniciativa, que un partido como lo es el Partido Revolucionario Institucional, que tenía todos los instrumentos para haber eliminado esos cargos en otros momentos en que algunas organizaciones del propio Frente lo han planteado, no habían acompañado esta iniciativa. Y lo quiero decir de verdad, ellos están desesperados, quieren aprovechar una tragedia social como la que en este momento lacera a todo el pueblo de México para buscar un reposicionamiento político. Las encuestas son muy claras, van en tercer lugar. Y hay que precisarlo en este momento, en este Congreso, producto de la actual legislación, permiten que el PRI tenga una sobrerepresentación con el Partido Verde de 49 diputados. Hagamos que los diputados le correspondan al pueblo y no a la sobrerepresentación artificial a la que se han acostumbrado a vivir durante tantas legislaturas. De tal suerte que ustedes lo van a ver el próximo año, serán la fuerza minoritaria en este mismo Congreso. Muchas gracias. Suset Alcántara, del Universal. Para contestar la pregunta que nos hacían sobre el tema de las víctimas, efectivamente ha habido una falta de comunicación acerca de los planes implementados por el gobierno federal, particularmente el plan DN3. Estaremos solicitando al gobierno federal, a la Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, informe ante esta Cámara de Diputados cuál es el procedimiento que sigue. Obviamente las personas damnificadas tenemos un tema de atender, un tema inmobiliario, pero también de responsabilidades de aquellas constructoras, de aquellas dependencias que pudieron otorgar de manera irresponsable permisos para que esta desgracia pues cayera en estas víctimas. Nosotros haremos lo propio con nuestros propios gobiernos, con nuestras autoridades, para dejar perfectamente claro si hubo alguna omisión, irresponsabilidad, y también para iniciar un proceso local en los municipios, en los estados de reconstrucción. Lo mismo que estamos planteando aquí, estamos exigiendo a nuestros gobiernos para que inicien ya acciones concretas de reconstrucción. En lo relativo al gobierno de Morelos, de igual manera, este Frente Ciudadano exige a nuestros compañeros gobernadores y a los presidentes municipales y todas aquellas autoridades emanadas del Frente, estamos exigiendo y lo seguiremos haciendo, actúen con responsabilidad, actúen apegados a la regla, y también seremos enérgicos en señalar y en exigir que este actuar que pedimos para el gobierno federal y para las autoridades de las otras fuerzas políticas, seamos ejemplo como Frente Ciudadano por México del actuar responsable que tiene que apegarse absolutamente a las necesidades de la gente y a las exigencias que tenemos ahora en el país. Suset Alcántara. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarles ¿qué opinión les merece que López Obrador es el que se adueña como el creador de esta iniciativa del 100% del financiamiento? El PRI dice que la suya es una farsa. ¿Quién de los tres es el que tiene, bueno, la paternidad de esta iniciativa? Y también preguntarles sobre cuándo es que van a llevar el oficio al INE para
ver sobre las prerrogativas, el descuento que pedirán sobre el 2017 y a cuánto asciende, si se irán junto con el PRI el 25%, que además ya les puso bueno esta cifra. Y a los coordinadores parlamentarios preguntarles cuándo van a empezar a negociar con las otras fuerzas la discusión de estas iniciativas, los tiempos para que empiecen a trabajar, y qué opinión les merece que el PRI ha propuesto desaparecer el famoso fondo de los moches para que no exista en el 2018. Miren, yo comentaría al respecto lo que dijimos hace un momento al iniciar nuestra conferencia, reconocer que la situación de emergencia por la que se está atravesando, por la que miles de mexicanos están hoy atravesando, nos obliga a actuar con altura de miras, con responsabilidad, a dejar de lado protagonismos, a dejar de lado egoísmos, y eso estamos demostrando en el frente. ¿Qué vemos en este momento? Una propuesta con la que no estamos de acuerdo, que plantea que el dinero de los partidos se coloque en manos del gobierno. ¿Quién lo propone? El partido del gobierno en turno. La otra propuesta que se hace, con la que tampoco estamos de acuerdo, es la conformación de un fondo manejado por el mismo partido, vigilado por el mismo partido y decidiendo a quién se le va a dar este recurso. ¿Qué necesitamos? Escuchar a la gente. Lo que la gente está reclamando en este momento es que pensemos en ella, que no pensemos en nuestros partidos, en nuestros intereses, y eso es lo que estamos proponiendo desde este frente. Le hacemos un llamado a las otras fuerzas políticas a despolitizar todo este planteamiento, que de verdad es muy lamentable que parezca más una subasta de a ver quién da más. Es el dinero de la gente, y lo que proponemos es la formación o la conformación de este fondo para la reconstrucción nacional, o Fondo Nacional para la Reconstrucción, como también algunos lo hemos llamado, que no pertenezca a ningún partido, que no esté directamente en manos del gobierno, que sea un fondo que tenga una Contraloría Ciudadana, que tenga claridad sobre a quién se le hacen llegar estos recursos, y que nos dejemos de estar politizando un tema que hoy le duele a la gente. Esa es nuestra propuesta, esa es nuestra contribución, y el Frente Ciudadano no va a participar de estas disputas. Nosotros estamos abiertos a sentarnos con todas las fuerzas políticas, con el gobierno federal, con el gobierno, con los integrantes del Poder Judicial, porque esta tragedia necesita del apoyo y de la participación de todos. Esa es nuestra posición al respecto. Última pregunta, ¿les parece? ¿Una última? Bueno. Dijo última. Maxi, tú. No, ya sé, pero ¿qué hacemos? ¿Se van a ir? Nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer respecto a este planteamiento, porque ya lo dijimos con toda claridad. Estamos no solo dispuestos, estamos demostrando que vamos a contribuir con todos los medios que estén a nuestro alcance para apoyar a la gente. No vamos a escatimar en ningún recurso, no son nuestros, pero también hemos dicho con claridad que no vamos a poner en manos del gobierno el recurso de los partidos de cara a un proceso electoral que está próximo a iniciar. Si no tuviéramos antecedentes que nos dijeran cómo al PRI le llega dinero de sindicatos, de gobiernos estatales, de gobierno federal, de secretarías de Estado, cuando no lo ha necesitado, imagínense qué puede pasar ahora que el PRI se desprende de tamaña cantidad de recursos. Entonces no vamos a actuar con candidez, sí con solidaridad con la gente, pero no vamos a poner en manos del gobierno el recurso de los partidos. Habrá que discutir previamente qué hacemos respecto a ese tema. Pues es un asunto que ellos crearon, sería un asunto que ellos mismos tienen que proponer cómo lo desaparecen, es un asunto de hechos. Maxi Peláez, de TV Azteca. Oiga, hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas y quisiera hacerlas, la verdad, por pausa para que no se me pierda ninguna. Primero, a Ricardo Anaya. El PAN
Digo, sabemos que para una reforma constitucional se requieren las 2/3 partes y hay que ser honestos. El PAN sería el que le daría las 2/3 partes a una reforma constitucional en caso de que MC y PRD no quisieran. Yo le preguntaría a Ricardo Anaya si el... Sí queremos. No los voy a excluir. Pero está bien, en ese escenario. Bueno, pues qué bueno que quieran. Ahí les va la pregunta. Me gustaría hacerle concretamente a Ricardo Anaya, yo sé que la propuesta de ustedes tiene varios puntos. Hay una propuesta ya presentada hace unos momentos y preguntaría yo a Ricardo Anaya si el PAN se sube o no a esta reforma constitucional que ha presentado el PRI en los términos en que lo hizo. Primer punto que es muy importante. Acudimos aquí las dirigencias, las diputadas y los diputados del PRD, de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, que formalmente ante el Instituto Nacional Electoral hemos conformado el Frente Ciudadano por México. Estamos unidos y en este tema, en beneficio de la gente que lo necesita, vamos a actuar en absoluta unidad. Segundo, hoy presentamos un proyecto de reforma constitucional que implica dos cosas fundamentales. Primero, destinar el 100% del dinero de los partidos políticos para apoyar a los damnificados. Y segundo, como esto es menos del 1% del presupuesto nacional, exigimos que el gobierno se apriete el cinturón para lograr una bolsa más grande de 60,000 millones de pesos. Le exigimos al PRI que no simule, que vayamos por el fondo completo de 60,000 millones de pesos, vigilado por los ciudadanos para que nadie se robe el dinero y verdaderamente termine en manos de los damnificados. Pero iremos juntos en este frente y la iniciativa de reforma constitucional está hoy presentada por el Frente Ciudadano por México. Pero concreto, ¿no van entonces con la propuesta del PRI así como está? Hoy estamos ya presentando formalmente una iniciativa de reforma constitucional suscrita por el Frente Ciudadano por México. Es la que el país necesita, es la propuesta completa, esa es la que vamos a respaldar. Invitamos a las demás fuerzas políticas a sumarse a esta iniciativa. Bueno, y la otra pregunta que tenía era si ustedes como frente apoyarían la desaparición total de Pluris. ¿Sí? Bueno, lo expliqué hace un momento. Independientemente de un ejercicio de representación de pluralidad, ellos, en un propósito de fanfarronía, están planteando un ejercicio que no quisieron llevar adelante antes, que lo quieren significar como una posición que en los términos en que usted dice, para que sea aprobada, requiere de las 2/3 partes del Senado y de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de la aprobación del Congreso. Nosotros urgimos a que se trabaje de inmediato en comisiones, primero. Segundo, que se apruebe un dictamen integrado. Tercero, que se haga la promoción política para que las legislaturas del Estado lo aprueben en el próximo mes. Segundo, frente a una articulación política simulada, le decimos al Partido Revolucionario Institucional que las fuerzas políticas integradas en el Frente Ciudadano por México no dudará en respaldar una reducción del Congreso de la Unión y esperemos que ellos sepan honrar su palabra y no haber utilizado como subterfugio el que ellos sí tenían la intención y que pues, el Frente se oponía. Pero además, como último punto, en base a lo que ustedes conocen, el posicionamiento político del PRI en tercer lugar de las encuestas, anticipan o preconciben el hecho de que el próximo año serán la fuerza minoritaria en el Congreso de la Unión.
Nos vamos breves. Nada más con la paciencia. Nos faltan 3, nos las echamos rápido. ¿Sí? Yaret de la Rosa de La Razón. Ustedes hablan de reducción, Perdón, más no de solamente- eliminar a los plurinominales. Perdón, a ver, dígame usted. Que ustedes hablan de reducción, más no de eliminar a los pluris. Esto es así entonces, y la que sigue es, hablan de una Contraloría Ciudadana. ¿Esto es como el fideicomiso que quiere crear Morena? ¿O quién estaría entonces en esa Contraloría? ¿Qué ciudadanos estarían? ¿Ustedes los van a proponer? ¿Quién los va a proponer? Y si esta iniciativa que ustedes están planteando no pasa, ¿serían capaces de aprobar la iniciativa del PRI, que es eliminar los pluris y reducir quitar el presupuesto a los partidos, o lo estarían condicionando? A ver, contesto. Una vez, Jorge Monroy, del Economista. Gracias, buenas tardes. 3 preguntas muy concretas a los 3 dirigentes. 3 por 3, 9. Preguntarles nada más, en específico, si pueden dar su postura de sí o no, porque son muy ambiguos, en si van a ir o no a la eliminación del fondo Fortalece de 9.300 millones de pesos para redireccionarlo al rubro de la reconstrucción, como se propone en el caso del PRI. Ustedes, hay un reto también del PRI hacia ustedes de que renuncien al financiamiento público de lo que les sería entregado en el 2017. ¿A esto cómo responden en concreto? Y finalmente preguntarles del fondo, del presupuesto, ¿ustedes quieren un fondo específico de reconstrucción o quieren que se redireccione el financiamiento público? Gracias. Y una última de Roberto Garduño de La Jornada. Buenas tardes. Sin duda es loable la propuesta que se hace de un ahorro de 60,000 millones de pesos y que estos recursos vayan a un fondo ciudadano. La primera pregunta es, efectivamente quiero reiterarla, la de la compañera de La Razón, si ya contemplaron qué ciudadanos van a revisar y a ejercer como Contraloría de estos recursos. Y la segunda es, no solamente el gobierno, efectivamente el gobierno priista, el PRI, pero todos los partidos se encuentran en una crisis en la que la ciudadanía no confía en ellos. ¿Cómo confiar en este frente en el que hay un departamento en Miami que no se ha aclarado y cómo hay 300 millones de una riqueza que tampoco se ha aclarado? Eso es lo que la gente en la calle, Ricardo, perdón, es lo que se pregunta y tienen que responderlo. Con mucho gusto. Contesto la primera pregunta. Como la inmensa mayoría de los mexicanos, no confiamos en las propuestas del PRI, y no somos los únicos, la inmensa mayoría de los mexicanos no confiamos en las propuestas del PRI, tenemos posiciones propias. Sobre la pregunta concreta, sí queremos un Congreso más pequeño que cueste menos y queremos garantizar, por supuesto, la pluralidad en la Cámara de Diputados y no queremos bajo ninguna circunstancia que el PRI con un planteamiento tramposo tenga mayoría, porque eso sería gravísimo para nuestro país. Tenemos propuestas propias y las presentaremos en los próximos días. Sobre la segunda pregunta, efectivamente, lo que nosotros estamos planteando el día de hoy, y lo quiero reiterar, es que el 100% del dinero de los partidos políticos, a través de un Fondo Nacional de Reconstrucción, se destine a quienes hoy lo necesitan, a los damnificados de los sismos, y que adicional al dinero de la gente que iba a ser canalizado a los partidos, el propio gobierno federal se apriete el cinturón con una serie de medidas concretas de austeridad para que por lo menos existan 60,000 millones de pesos de manera inicial en este Fondo de Reconstrucción Nacional para apoyar a reconstruir el país, para ayudar a las personas y a las familias que están sufriendo. Le dejo la palabra a Alejandra Barrales. Miren, respecto a este tema particular de quiénes serían los que nosotros estaríamos proponiendo que vigilaran, que le dieran seguimiento a este fondo que estamos proponiendo para la reconstrucción nacional, lo que nosotros estaremos haciendo en consecuencia de esta ruta que hemos planteado y que el día de hoy, de hecho, forma parte de todos estos pasos que hemos venido dando, es que la semana entrante
vamos a presentar los detalles de la conformación de este fondo. La iniciativa que hoy estamos presentando hace alusión a la creación de este fondo. Ayer en el Senado de la República, de hecho, se registró la creación de este fondo. Vamos a seguir trabajando, vamos a platicar y además estamos abiertos a hacerlo con las demás fuerzas políticas, con todas las demás fuerzas políticas, los demás partidos. Hay que platicar también con el gobierno federal, hay que platicar también con el Poder Judicial, porque de lo que se trata es de darnos las condiciones, darnos certeza para que podamos garantizar la correcta aplicación del recurso. Pensar en la gente, la que hoy está exigiendo que llegue este apoyo, esta ayuda, es la gente y es en ellos en quien tendríamos que estar confiando. Lo otro, los planteamientos que aquí se han hecho sobre la situación crítica de los partidos, miren, ojalá que pudiéramos decir que esta desconfianza que hoy prevalece en el país, por desgracia en la que está inmersa esta situación de emergencia, ojalá que fuera un asunto específico de los partidos políticos. Hoy la gente no tiene confianza en las instituciones, no tiene confianza en el gobierno, no tiene confianza en algunos medios de comunicación que se prestan a hacerle el juego al gobierno federal, evidentemente, pero ese es un asunto que tenemos que resolver, que tenemos que enfrentar, y si hay alguien que tenga que dar la cara sobre señalamientos particulares, evidentemente pues eso no está a discusión, que se haga, que se atienda, pero hoy por hoy de lo que se trata es de responderle a la gente y para eso estamos aquí, dándole la cara a la gente y diciéndoles lo que desde el frente estamos dispuestos a llevar adelante. Gracias a todos. Gracias.